Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener el último encuentro acá de nuestro curso de redes sociales y herramientas digitales para una mejor comunicación. Como habíamos hablado a lo largo de todos los encuentros que tuvimos, bueno, espero primero que se encuentren bárbaro. Hoy tenemos la grata presencia acá de Lucas Casenave. Él hace ya 8 años y medio, corregime Lucas si me equivoco, trabaja en lo que es el departamento de marketing y comunicación de River. Él ahora lo está coordinando, es decir, él es el coordinador de comunicación y marketing digital del Club Atlético River Plate. Y está hoy con nosotros. Vamos a tratar de aprovechar este encuentro porque nos va a explicar básicamente el caso River como un caso de éxito. La idea desde nuestro curso o desde nuestro seminario, yo le contaba a Lucas también, es, digamos, que ustedes se van a ligar a la comunicación empresarial o institucional, dependiendo de la organización a la cual pertenecen, y la idea es ver un caso exitoso como lo es River, que puede ser en otro rubro, en otro ámbito, que es el deporte en este caso, pero tómenlo, tomen la experiencia y traten de sacarle el jugo a las pequeñas cosas que va a mostrarles Lucas con respecto a sus organizaciones. Seguramente haya eventos deportivos que tal vez en sus organizaciones no tengan, pero seguramente haya otras cosas que sí puedan aplicar a sus respectivas organizaciones. No quiero robarle tiempo a Lucas, así que lo presento. Bienvenido, Luqui, y gracias por regalarnos este tiempo. Bueno, muchas gracias, Cristian, y gracias por el espacio. Corríjame, por favor, si se me llena a escuchar mal en algún momento, que estoy con un temita técnico que, bueno, por suerte pudimos solucionar. Pero si me ven, estoy con dos usuarios conectados al mismo tiempo porque estoy con el teléfono y la computadora. Pero bueno, nada, un poco quizás desde mi lugar y lo que siempre digo, ¿no? Cuando hablo del caso River y demás, que es un caso muy particular, muy divertido. La verdad que yo, bueno, hace 8 años que estoy trabajando acá y es muy divertido, siempre lo digo, porque tiene una dinámica de una marca que es muy viva en sí mismo. O sea, tiene una vida propia y una dinámica que realmente nada, hace que cada día, cada día sea especial. Hoy, la verdad, me desperté y me encontré con que el Bayern Múnich, que es el club alemán donde de donde actualmente estaba Martín de Michelis, que es quien será el próximo técnico, se tomaron la libertad de anunciar desde Alemania que él iba a ser el próximo director técnico antes de que nosotros lo anunciáramos. Y eso ya en sí mismo es un hito de comunicación, obviamente relevante para la institución y demás, donde siempre hay que estar nada, atentos a ver qué sucede y demás. Eh, y atentos para ver cómo reaccionar frente a ello y qué es lo que River tiene para decir en este caso en particular, ¿no? Pero eh, creo que toda organización, toda empresa, toda marca, toda institución tiene su manera de comunicar, tiene su estilo, tiene su lenguaje, porque cada una tiene su identidad y esa identidad es la que luego tiene que poder plasmar en las redes sociales. Es lo mismo que nos sucede a nosotros como personas, ¿no? Cuando subimos un posteo a Twitter, cuando subimos un posteo a Instagram o a la red social que sea, tiene que tener coherencia con uno mismo, tiene que tener coherencia con el personaje, y es lo que muchas veces nos ocurre cuando de repente vemos un familiar, un amigo, lo que fuera, a veces disasociado un poco el personaje que vemos acá y la persona real que vemos, pero es un poco la dicotomía o el debate que se nos presenta constantemente, ¿no? Pero bueno, un poco lo que quiero contar y lo que voy a desarrollar eh, es de qué se trata el entorno de comunicación de River, del entorno digital de River, y cómo es un poco parte de nuestra estrategia. De vuelta, es una estrategia que
que es necesaria porque es la base y el sustento a la toma de decisiones que, como este caso que explicaba brevemente antes, que se dan luego en el llano, que se dan en el día a día, pero que uno tiene siempre un horizonte o un lugar, un camino hacia seguir. A ver que ahí voy a compartir pantalla. Por favor, ¿se ve bien ahí? Se Yo ve te veo bien. perfecto. Sí, sí, se ve bien. Bueno, esta presentación a veces la solemos dar incluso hacia personas de extranjeras o de otros países, y a veces le damos un poco el contexto de lo que es River y demás. No hace falta que ninguna acá sea hincha de River ni nada, si lo es mejor, pero, pero bueno, siempre queremos dar un poco, no tiene sonido o de otra cosa donde recorremos un poco todos los horizontes que tiene River. Bueno, perdón de vuelta por el... Ahí me escuchan, ¿no? Por el no sonido, con la música el video adquiere otra cuestión, pero ahora se lo estoy pasando a Cristian también para que en tal caso después lo compartamos. Bueno, River es un club, es una asociación civil sin fines de lucro donde tenemos tanto lo que es el fútbol como también otros deportes y otras disciplinas federadas. Es un club donde han salido varios, tanto jugadores como deportistas, y hemos sido también, bueno, desde sede del Mundial 78 hasta, bueno, varias cuestiones, y estamos en esta oportunidad y en este caso concreto en pleno proceso de renovación del estadio. Quienes hayan tenido la posibilidad de visitarlo últimamente, y a mí, en mi caso particular, yo estoy ahora mismo en las oficinas de acá del club, y realmente es cada semana entrar y ver algún avance o algo totalmente diferente a lo que solíamos estar. Y todo esto en un contexto de una realidad de país a veces un poco complicada para proyectos de esta magnitud, y donde hemos aprovechado también todo lo que fue la pandemia justamente para iniciar estas obras, a diferencia de quizás un momento en cierto sentido adverso. ¿Por qué? Porque nos implicó muchas facilidades al no tener que mudar la localía. ¿Por qué? Porque con cierta obviedad no teníamos aforo, no había público, lo que nos facilitó, digamos, en cierto sentido, comenzar estas obras y llevarlo a lo que pronto va a ser el estadio más grande de Sudamérica. River, además de club, obviamente, como decíamos, bueno, tiene su fundación, tiene sus múltiples disciplinas y deportes, como así también tiene un colegio y una universidad dentro de la institución, y todo esto también obviamente se ve afectado por, bueno, todo este proceso de renovación, pero también es
hace parte un poco para entender el contexto en el que nos movemos y el tipo y niveles de audiencia que nosotros tenemos, ¿no? Cuando vemos audiencias tanto internas como externas, cuando vemos a quién le hablamos y cómo le hablamos, obviamente hay que tener en cuenta todo este universo. Hoy, desde el club, manejamos diferentes perfiles de redes sociales, desde TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, y próximamente podría ser Twitch una de las futuras nuevos canales en estas plataformas. Siempre cuando nos aventuramos dentro de una plataforma o dentro de una red social, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿por qué queremos estar ahí? ¿Para qué queremos estar ahí? Y todo esto tiene que ver un poco con lo que uno se plantea como estrategia y como objetivo, ¿no? Nosotros en 2019 fue cuando se me acercaron de TikTok, cuando todavía no era quizás tan conocida para el mercado latinoamericano, y nos presentaron la oportunidad de abrir un canal en TikTok. Fuimos el primer club en Sudamérica en tenerlo después de Flamengo, de Brasil. Eh, pero siempre que nos aventuramos o nos introducimos dentro de una red social, queremos tener en cuenta para qué, ¿no? Que es una pregunta que todos deberíamos siempre hacernos. Hay mucho que tiene que ver a veces con estar por estar o meterse porque es una tendencia, porque no es una tendencia. Y creo que tiene que haber siempre una pregunta interna, ¿no? Con cierta madurez para poder afrontar ese desafío, también que tenga que ver en cuenta, o sea, tanto el contexto como también nada, los objetivos hacia donde uno va. En este caso particular, River, al ser un club de fútbol, tiene un nivel de audiencia muy variado y objetivos muy variados en ese sentido. Y ahí después pronto vamos a adentrarnos un poco en eso. Pero River tiene públicos desde los 2 años hasta podemos llegar a cualquier tipo de edad, cualquier tipo de nivel socioeconómico y cualquier género o cualquier tipo de persona. Entonces, como empresa, como marca, como institución, como organización, tenemos un nivel de target, por así decirlo, muy variado, y a cada uno de ese público debemos saber cómo hablarle, ¿no? Y sobre todo con qué hablarle y también saber dónde está ese público, ¿no? Para poder llegarle. Entonces, obviamente, y volviendo al ejemplo de lo que fue, de lo que es TikTok, obviamente tiene que ver con llegar a quizás un público que no es el que está en Twitter, que no es el que está en TikTok, una generación más joven. ¿Y cómo le llegamos? Le llegamos con contenido adecuado al lenguaje de esa plataforma. Le llegamos eh, con lo que hablan en esa plataforma y con el contenido que esa plataforma... Perdón, 2 segundos, ¿eh? No, ahí está. Perdón, ¿eh? Bueno, nada, como les decía, un poco siempre hay que entender y hacerse esa pregunta antes de insertarse en la plataforma. ¿Por qué? Porque hace un poco hacia dónde queremos ir. Como les decía antes, bueno, acá tenemos un ejemplo de la variedad de público o de audiencias que tenemos, ¿no? Mismo, incluso en un espacio físico como es el estadio, que cada 2 semanas se llena de 72.000 personas fanáticas de nuestra marca. Entonces es un evento que, digamos, tiene un carácter muy especial para nosotros y donde tenemos de vuelta perfiles muy diversos en ese sentido y en un lugar
un espacio físico donde conviven cualquier tipo de nivel socioeconómico, conviven un montón de, de personas que quizás no tengan tanto que ver entre sí, pero que realmente su único o un espacio en común es River, como cualquier otro club de fútbol, ¿no? Entonces, saber qué tenemos para ofrecerle a cada uno de ellos, tanto en términos de marketing o en términos comerciales, como también en términos de comunicación, ¿no? Pero sabemos que tenemos para la persona que tiene las condiciones económicas para afrontarlo, tenemos un palco, como si también podemos ofrecer una entrada popular general para otro tipo de perfil y de público. Acá donde identificamos un poco, no por ser una más o menos importante, los niveles de audiencias, ¿sí?, que nosotros atravesamos. En la primaria es a quienes consideramos como nivel de audiencia más básico y más general, y es cuando hacemos las comunicaciones más general que suelen atravesar nuestra diaria, como cuando uno entra a un perfil de Twitter o de Instagram y lo que fuera y se encuentra con contenido que generalmente tiene como un objetivo hablarle a la mayor parte de nuestra audiencia o a la mayor parte de nuestro público, que son los públicos más generales, los fans locales, los extranjeros, los entusiastas del deporte en general, como así también, bueno, quienes implican nuestra base más dura, que son los socios del club. Cualquier pregunta, perdón, y a veces que puede no entenderse alguna cuestión, me lo dicen. Pero también en niveles secundarios, y esto quiere decir cuando vamos a cuestiones más de nicho, ¿sí? Cuando vamos a comunicaciones más específicas, le estamos hablando a los miembros, de los socios que tienen su abono, a los potenciales socios, a las ONG, a los especialistas, a los periodistas especializados, a los gamers, a nuestros posibles sponsors, como también después vamos a un nivel terciario donde se abre un abanico mucho más grande de cuestiones específicas y contenidos. Hoy nosotros diferenciamos, y un poco a lo que hace a nuestra estrategia en particular, y es un poco lo que tiene que ver, creo que se puede trasladar a cualquier tipo de organización o cualquier tipo de marca y demás. Nosotros hablamos de entry channels, por así decirlo, que son los canales en donde las audiencias pasan parte de su tiempo, ¿sí? Nosotros, no es que ha sucedido en los últimos años una intención de las organizaciones de poder generar su propio espacio, de poder generar su propia app y de forzar a el público a que pase tiempo ahí, a que vaya a pasar tiempo ahí. Y hoy, digamos, ya hemos madurado, en ese sentido, o como pasan con todos los booms, en cierto sentido, que van cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que nosotros tenemos que estar donde el público está, ¿sí? No vamos y no venimos a crear una nueva plataforma. Para eso, pues si alguno se anima a atravesar esa aventura, bienvenido sea, pero eh, nosotros nos insertamos en donde está nuestro público, porque entendemos que ahí es donde lo podemos encontrar, donde lo podemos buscar y donde también hay que saber cómo hablarle para encontrar a ellos que están o que potencialmente pueden llegar a serlo, ¿no? Por eso es que nosotros, cuando hablamos en Facebook, hacemos una campaña específica para buscar a diferentes tipos de audiencias. Por eso cuando en Twitter hacemos una cuestión, todo hace un poco a encontrar quiénes son nuestras audiencias, en este caso encontrar a nuestros fans, y también obviamente tiene que ver con el relacionamiento que tenemos con ellos, de saber que River es el que le está hablando, de tener un vínculo directo con ellos, y esto se traduce un poco en lo que hoy son nuestras redes sociales con este nivel de alcance y demás, que de hecho creo que en la presentación que te pasé, Cristian, ya está actualizado porque hay unos números que nos van quedando viejos directamente cada 6 meses, tenemos que actualizarlos, donde tenemos este nivel de interacción, porque de vuelta somos
una marca muy viva y somos una marca que constantemente tiene contenido del que hablar. Eso también a veces facilita algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque eh, la verdad que hay veces que la propia dinámica del contexto deportivo te deja, genera booms como los que cualquier marca esperaría tener con un Cyber Monday. Bueno, nosotros cada domingo tenemos un hot sale, cada domingo tenemos un evento muy relevante que ocupa posiblemente al día siguiente la tapa de los diarios. Entonces, eso es, digamos, estar preparado para cuando eso sucede y también estar preparado para un hincha que ya no consume una vez por semana cuando viene al estadio o cuando prende la tele. Hoy la información que busca consumir es 24/7, el vínculo que busca sostener es 24/7. ¿Por qué? Porque primero la sociedad un poco ha ido hacia esos hábitos y también porque implica y supone una oportunidad, ¿no? para nosotros. Porque saber que tenemos una audiencia que está expectante a que le hablemos, que está expectante a que tengamos una conversación con ellos, es también nada, un momento y un espacio para aprovechar en ese sentido. Nuestro equipo de trabajo de comunicación y contenidos, de vuelta, implica una diaria muy particular porque hay que estar preparados a nivel contenido para poder sostener toda esta diaria de un entrenamiento que puede estar sucediendo en este mismo momento donde yo estoy hablando, como así también está el viaje o el partido que ayer jugó River, como así también en el mismo momento hay probablemente una disciplina alguna de las disciplinas del club esté jugando también a una competencia y el miércoles o el jueves o cuando sea tenemos que anunciar el nuevo técnico de River. Entonces, esos son todos hitos a los cuales nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? A esta realidad y saber cómo la vamos a contar. En ese sentido, hoy nuestro equipo de comunicación, que a veces se agranda, a veces se achica, dependiendo a veces de cada contexto, porque podemos buscar soportes externos, consta de copywriters, que son quienes se ocupan de redactar los tweets, el posteo, de redactar diferentes cuestiones. Y vuelta, esto no es aplicable a cualquier marca o cualquier empresa, estamos de acuerdo. Tenemos una persona que se encarga de la web para redactar todas las noticias y los textos. Tenemos dos fotógrafos, un camarógrafo, una persona que se encarga de subir los contenidos a la web. Tenemos una persona de marketing digital, eh, tenemos 3 community managers, o sea, y en esa diaria es estar todo el tiempo, bueno, viendo cómo aprovechar esas oportunidades y cómo podemos estar preparados para tanto cubrir lo que sucede como también para generar sucesos, ¿no? Porque a veces nosotros mismos somos quienes podemos imponer sobre la agenda algunas cuestiones en particular. A veces es lo que más cuesta, pero también por otro lado tenemos a nuestro alcance, con cierta dificultad, a veces más, a veces menos, a, a los protagonistas de esta gran historia y personas que tienen un poder de atracción muy grande, como son los jugadores, como era Marcelo Gallardo hasta el día de ayer, que hoy ya se desvinculó de River, pero donde también nada, son protagonistas de todo esto. Nuestros canales de conversión de vuelta, que son entre channels porque son de donde entran nuestras audiencias a nuestra estrategia, que es bueno, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, la web, la app, todas las campañas de publicidad y pauta que tenemos en redes, como así también la estrategia de email marketing, hacen un poco a la intención de llevar a esas audiencias y esa relación que construimos en estos primeros canales a los canales de conversión. Los canales de conversión son ya lugares o entornos propios donde el club puede generar una conversión que puede ser en términos económicos, ¿no? Generalmente, y es al fin y al cabo nuestro objetivo en particular, si bien puede sonar un poco, digamos, un poco lucrativo, pero hace un poco a la realidad de toda una estrategia que al fin y al cabo lo que busca es
poder generar más ingresos, ingresos que después se trasladan a la cancha, se trasladan a las obras, se trasladan al equipo que sostiene un poco todo esto. Pero estos lugares de conversión son los lugares donde nosotros podemos capitalizar esto, ¿no? Entonces, una persona que era hincha de River, es hincha de River, lo que fuera, que está en Twitter, sabemos que, si bien no es una cuestión, y de vuelta, y ahí acá es donde siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre la conversación orgánica y entre la conversación de conversión que nosotros queremos llegar, o el tipo de comunicación que refiere a eso, porque nosotros podemos generar un montón de contenidos, ¿no? Que hacen a, a lo que fue el entrenamiento ayer, el partido ayer, que hacen a todo este mundo deportivo y al fin y al cabo a esa relación y ese vínculo, pero también aprovechar esas oportunidades para decir, che, acordate que te puedes hacer socio de River, acordate que puedes comprar la entrada, acordate que podés comprar la camiseta. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, son oportunidades para llegar de ese lugar al mismo tiempo a decir, bueno, ayer, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, pusimos en venta la camiseta con el 10 Gallardo. Entonces, dentro de todo este contenido y demás que obviamente hace a Gallardo, no es por nada menor, porque es tanto la manera de construir esta relación, la manera de generar también un posicionamiento de River como marca. En el medio también vemos una oportunidad comercial y decimos, bueno, comprate la camiseta con la de 10 Gallardo, ¿no? Eso es con un posteo en una story, con un posteo en Twitter, con pauta, con un mail. Entonces, eso hace un poco a todo, a que, digamos, todo este engranaje tenga cierta lógica, porque si no nos quedamos posiblemente en contenidos orgánicos que están buenísimos y demás, pero que tampoco son sostenibles en sí mismos, ¿no? Y por otro lado, y no menor también, es importante, y después de vuelta me puedo expresar un poco más, que estos espacios y estos canales donde intentamos o sea, hacer más sólida nuestra presencia, nuestra audiencia y crecer más, porque también son espacios de sponsoreo para nosotros, ¿no? Son espacios donde nosotros podemos mostrar a aquellas marcas con las que tenemos un vínculo comercial y donde también podemos generar nuevos vínculos. ¿Por qué? Porque el posteo de Adidas con la camiseta es un posteo que la empresa valoriza en el contrato que genera con nosotros. Es un posteo que a una marca en sí misma le costaría probablemente más llegar, y por eso es que las marcas buscan vincularse con nosotros, pero les costaría más llegar por sí sola, ¿sí? A Codere, que es la que está en nuestro pecho, como puede ser cualquier otro tipo de sponsor, pero que por sí sola le costaría bastante llegar a generar ese alcance o esa visibilidad que genera con River. Y a través de River también es un lugar donde quizás al día siguiente sea tapa de diario la camiseta con la marca, digamos, en portada, que es un espacio que si lo tuviese que salir a realizar por sí sola, probablemente le hubiese costado bastante plata o no se hubiese podido hacer directamente. Pero bueno, un poco de eso trata la vinculación con el sponsoreo. Pero volviendo un poco a este roadmap o este mapa conceptual que nosotros hacemos, estos espacios de conversión son también un espacio, y esto es muy importante, donde nosotros podemos captar el dato, ¿no? Donde nosotros tenemos un registro de qué es lo que sucede, que eso es también a diferencia de lo que pasa en las plataformas. Nosotros no somos los dueños de Twitter, de Facebook, no somos los dueños de Instagram, y es real, ¿sí? Es real que mañana Instagram cambia todas sus reglas y nos podemos quedar sin nada, porque no tenemos el dato de quiénes son nuestros fans, más allá de ciertos datos demográficos y cuestiones etarias que nos pueden llegar a brindar y demás, pero mañana nos pueden cambiar las reglas y sí, nos quedamos afuera. Por eso es importante también que ese lugar donde estaba nuestra audiencia y demás, lo llevemos a un entorno propio y ahí es donde podemos captar un dato que después nos va a servir para conocer más a nuestras audiencias y para también saber cómo llegarle de manera directa, ¿sí? Y ahí es donde
entendemos que ese dato después incluso se retroalimenta nuevamente nuestro canal de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ese mismo dato, esa misma persona, que fue Cristian, supongamos, que a través de Twitter llegó, compró una entrada y demás, termina formando parte de nuestra base de datos y sabemos que Cristian, ¿sí? Que es quien compró la entrada, que sabemos que vive en tal lugar, que tiene X edad, sabemos mañana posiblemente qué ofrecerle a Cristian, sabemos que quizás tiene un interés por conseguir la camiseta, tiene un interés por lo que fuera, entonces, ¿qué hacemos? Podemos tanto pautar, ¿sí? En las redes nuevamente para llegarle específicamente a Cristian, como también podemos mandarle un mail, podemos mandarle una push a través de la app, digamos, podemos generar un montón de cuestiones, pero que solo podemos hacerlas si entendemos o conocemos ¿no? a quién le estamos hablando y si tenemos el dato madre, que es ese mail, que es ese nombre o lo que fuera. De vuelta, si alguno tiene una pregunta y demás, no tengo problema en responderlo en este momento. Esto es un poco todos los canales que hoy tenemos, que de vuelta se van agregando, digamos, este mapa nos suele cambiar constantemente, pero un poco demuestra la cantidad de conversación oficial que se genera, ¿no? Y donde también entendemos que River, nosotros no podemos controlar lo que se dice de River, ¿sí? Como ninguna organización puede controlar en sí mismo, pero también lo que nos sucede a veces es que hay tanto nivel de fanatismo y tanta, digamos, demanda y demás, que hay una masa de público que genera conversación, más allá de que nosotros lo hagamos o no. Entonces, eh, hoy nos está pasando en este mismo instante que a raíz de esto que contaba de Michelis, nosotros y el público en general y demás, nos está cuestionando por qué nosotros no salimos a anunciar, ¿no? Al nuevo técnico de River cuando ya lo hizo el club de Alemania, ¿no? ¿Te puedo frenar, Luqui, Y con una pregunta sí, sobre eso? sí, sí, Para que nos entendamos todos, digamos, uno puede tener de alguna manera un calendario con las informaciones, los contenidos que va a comunicar en el mes, en la semana, en los próximos días o como fuese, pero después pasan imponderables como esto que estás contando vos, de que otra institución, en este caso Bayern Múnich, comunica que, bueno, De Micheli se desvincula de ese club y va a trabajar en River. Y seguramente ustedes tengan estipulada en su comunicación digital algún anuncio cuando ustedes quieran, de que De Micheli va a ser el próximo técnico de River. Pero estas cosas que suceden ajenas a la institución, de alguna manera les mueven el piso, digamos, como para mover esa comunicación. Digo, seguramente haya gente o hayan recibido mensajes de, che, ¿por qué ustedes no lo comunican? Que es lo que estabas contando, básicamente. exacto. Y a partir de Y eso, bueno, tomarán. no es solo una pregunta, sino ya es una insinuación de que a veces también en este imaginativo de la gente, nosotros somos estúpidos que no nos estamos comunicando. Y hay Claro. cuestiones legales, ¿no? Pero esto hace un poco obviamente, la particularidad de un club de fútbol, pero también lo que es la comunicación digital, hay que estar siempre atento a todo lo que está pasando, o sea, porque algo comunicado en un contexto no adecuado es una potencial crisis, menor, mayor o de la gravedad que sea, pero es o sea, es una crisis potencial y más en Argentina, donde estamos habituados a que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero siempre hay que entender un poco ese contexto. Siempre, de vuelta, con planificación y demás, como dice Cristian, pero no podemos programar un posteo y irnos a dormir como si, y recién la semana que viene a ver qué onda, sino que realmente tenemos que estar muy atentos porque no solo son potenciales crisis, sino también potenciales oportunidades. Si uno entiende el lenguaje o la tendencia, si uno está inmerso en eso, son un montón de oportunidades para aprovechar en ese sentido también.
Eso es lo que le quería más o menos comentar a los chicos también, porque uno puede tener un calendario con contenidos y con ideas de contenidos que va a sacar durante el mes. En este caso, para River es algo trascendental que se haya ido Gallardo como técnico y la llegada de un nuevo entrenador es como un evento muy importante para el club. Llevémoslo nosotros a nuestras organizaciones. Es como que cambie el directorio, por ejemplo. Un directorio que ha sido muy exitoso y ha estado muchos años en el club, en la empresa o en la institución, y de repente hay que cambiarlo. Bueno, anunciarlo seguramente en los canales oficiales sea algo importante para nuestra comunicación digital, o sobre todo para la gente que es para nuestro público fiel, para nuestro público objetivo. Pero puede pasar que, por ejemplo, lo que dice Lucas que le pasó a River, lo anunció otra institución porque curiosamente la persona que va a ocupar el lugar de Gallardo se desvinculó de otra institución y bueno, esa institución dijo, bueno, va a trabajar en River. Y de repente River seguramente tenga algo armado, pero se desayunó con esto de que otra institución hizo el anuncio por ellos. Entonces eso calendarizado no se puede tener, digamos. Hay que estar atento, como dice Lucas, a lo que va pasando en el día a día para comunicarlo de la mejor manera o para esperar el momento exacto donde puedan, digamos, dar a conocer la noticia. Perdón, Luqui, que te interrumpí, pero me pareció perfecto No, para no, hacerlo ahí en ese es tema, que es justamente. tal cual, es tal cual. O sea, tiene que ver con eso, estamos como en una conversación grande donde ocurre un montón de cosas y uno no puede estar exento de eso. O sea, sabes que en un par de días el país entero va a estar frenado mirando, o sea, un mundial y bueno, puedes estar posteando, o podés hacerlo, pero no te va a ir bien. Estar posteando algo en el medio del partido de Argentina, porque no solo no lo va a ver, nadie le va a dar ningún tipo de importancia, sino que va a quedar totalmente ajeno a la realidad, ¿no? Entonces, hace un poco a eso, ¿no? Son espacios de conversación y la conversación tiene que ver con lo social, con qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos un poco para decir en ese sentido. Un ejemplo de el nivel de contenidos que generamos es un día de partido, y esto es algo, un resumen muy chico, ¿no? Pero para nosotros un día de partido implica un montón de cuestiones que ya tenemos estandarizadas en cierto sentido, y ahí yendo para atrás, sabemos que a partir de X hora o a las 00 horas ya tenemos el posteo donde publicamos hoy juega River. Es un posteo que incluso, como ejemplo, está sponsoreado por Flow. ¿Por qué? Y eso nos genera un ingreso aparte y demás genuino para el club. Pero y sabemos que cuando faltan X cantidad de horas publicamos los accesos. Sabemos que cuando está por arrancar el partido publicamos la formación. Sabemos que publicamos cómo está el vestuario. Sabemos que publicamos esto. Sabemos que termina el partido y ponemos el resultado final. Después está la conferencia posterior del técnico, donde la transmitimos en streaming. O sea, todo esto lo tenemos ordenado y organizado. Y en el medio, ¿sí? Están todos estos cuestiones eh, que hacen el contexto. Nosotros no sabemos cómo va a salir el partido, no sabemos cómo va a ser el partido, no sabemos un montón de cosas, pero lo vamos intentando reaccionar y aprovechar esas oportunidades de la mejor manera posible, ¿no? Eh, pero sí tener lo que uno puede tener ordenado, lo que depende de uno, tenerlo en vista, tenerlo lo más eh, nada, planificado posible, como para también entender cuándo sucede cada cosa. Si no, estaríamos todos los partidos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer. Y además también genera como una, una expectativa también en el público, ordena en cierto sentido al público o a la audiencia, así como es un programa de televisión, ¿no? Uno cuando ya genera una rutina, el espectador o quien recibe el mensaje sabe qué esperar en cada momento. Hoy ya este posteo que hicimos hoy juega River es un hito en sí mismo para los hinchas y muchos ya están, no sé, el día anterior ya empiezan, ¿quién es el jugador que va a salir en el hoy juega River? ¿No? Entonces genera un poco esos espacios y generan un poco estos lugares también de oportunidad y de reconocimiento. Un poco, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo cubrimos el final de un partido, o sea, cómo es el resultado final, ¿no? Cómo se plasma en una story, cómo se plasma en el feed de Instagram, cómo se plasma en un posteo de Facebook, cómo se plasma en Twitter y cómo se pone en la web. O sea,
todos son diferentes verticales, a veces es la misma foto, a veces no, dependiendo del formato, porque Instagram es más vertical, porque el posteo de feed de Instagram lo hacemos en relación 4:5, digamos, la foto que es para el header web, de la header web tiene que ser mucho más horizontal. Entonces es entender también esos espacios, con qué lógica funcionan y cuáles, a veces tiene que ver con el algoritmo, cuáles premia más que otros. Un poco eso se va adquiriendo también con la experiencia y con ver qué es lo que funciona y qué no. Entonces, en redes sociales, si hay algo bueno que tenemos es que todo es medible, digamos, y todo es analizable a partir de esos resultados, ¿no? Que de vuelta, a veces no son tan simples de analizar y no todo es tan fácil porque hay que entender un montón de cuestiones de contexto y demás, pero donde realmente podemos ver, che, este posteo o este tipo de posteo está funcionando mucho mejor que este otro tipo de posteo. O sea, eso también tiene que ver con sentarse, con analizarlo, con pensarlo, y también empezar a ejecutar en base a eso, ¿no? Un poco eso es bueno, algunas cuestiones de noticias bueno, en los últimos años. La verdad que hemos logrado capitalizar un montón este tipo o esta estrategia en particular. Obviamente no somos ajenos al contexto deportivo. La verdad que River en los últimos 8 años vivió un contexto deportivo muy fructífero y demás. Este año ha sido por no decir el peor, pero el menos mejor quizás. Eh, y donde realmente se hace un poco más fácil también trabajar en ese sentido, en este contexto, porque la recepción del público siempre es positiva, porque hay una fidelización muy grande hacia los protagonistas, hacia el club, hacia un montón de cuestiones, pero obviamente tiene que ver con estar preparados, ¿no? Para poder justamente cubrirlos de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Porque son, de vuelta, son oportunidades y son momentos. Y acá me quiero detener, si bien eh, ya nos parece una realidad un poco pasada o ya un poco vieja, pero sucedió hace 2 años y demás, pero es un buen ejemplo de cómo afrontar, ¿no? Algo que nos pasó a todos, una crisis como fue la pandemia en particular, eh, donde estaba, bueno, el país, ¿no? Obviamente en shock total, el club, obviamente, siendo eh, una organización con esta expectativa, y además también estaba en las mismas condiciones. De hecho, River tuvo una particularidad, no sé si alguien recuerda, que se negó a jugar el último partido y demás. Eh, pero obviamente lo que nos pasó a todos en ese momento fue de realmente decir, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Casi mucha fuerza de las organizaciones se sostuvo o muchos de los ojos en ese contexto pasaron a ser para los equipos de comunicación de las organizaciones, para los equipos de digital, porque era realmente el equipo que sostenía un poco la comunicación, que sostenía un poco lo que quedaba interconectado entre las personas, tanto de manera interna como hacia afuera. Eh, y eso nos resultó un desafío enorme. Pero así todo, en ese contexto, vimos que había que obviamente nadie la tenía preparada de nada, había una expectativa muy grande por River. Así todo, no había fútbol, no había nada realmente que pudiéramos ofrecer, pero la gente de su casa quería distraerse, quería buscar, digamos, eh, algo de qué aferrarse un poco también, ¿no? Eh, y encontramos que así todo había una audiencia muy expectante de lo que pudiéramos hacer o no, con todas las dificultades que teníamos, porque no teníamos fútbol, no teníamos contenido realmente genuino para hacer, eh, pero donde esta estrategia, ¿no?
y los años anteriores, porque esto es una estrategia que lleva ya muchos años de trabajo y demás, nos habían permitido, y la verdad que oportunamente, haber desarrollado ciertos procesos de transformación digital donde pudimos sostenernos. ¿Por qué? Porque teníamos ya nuestro entorno sólido como para que todos los socios del club, ¿sí? Tengan su cuota en débito automático, ¿no? Porque la primera cuestión era, bueno, ¿qué hacemos ahora con la cuota? ¿Cómo nos mantenemos también, ¿no? Era un poco lo que nos pasaba a todos, eh, que nos permitió tener todos los procesos de interacción con el socio digitalizados. Entonces uno podía darse de alta, darse de alfa, comprar tickets, en este caso se podía, pero no tenía mucha lógica porque no había partidos. Eh, pero todos estos vínculos, por suerte, habiendo atravesado por este proceso de transformación digital que hace un poco a esta estrategia, los teníamos digitalizados y nos permitió sostener un 95% de membresías, ¿sí? Con muy pocos casos de mora, ¿no? Con todo este contexto que realmente era angustiante obviamente para todos, y obviamente todas las organizaciones nos decíamos, bueno, ¿cómo nos sostenemos, no? Sobre todo, en este caso, actividades que habían sido muy afectadas, como las actividades deportivas. Y en este caso particular era, bueno, a tener, ¿no? Obviamente, volviendo un poco a lo anterior, tener el conocimiento de nuestras audiencias, tener ese número de teléfono, tener ese mail, tener los datos de las personas a las que le estamos hablando, nos permitió también, ¿no? Saber cómo contactarles, saber hablarles, saber llegar a ellos a través de diferentes tipos de comunicaciones. Cuando volvemos un poco a lo que eran los contenidos, el desafío muy grande, y vuelta, esto es simplemente un ejemplo de cómo se puede trabajar en este sentido. Nos dijimos, ¿qué hacemos? No tenemos partidos, no tenemos nada realmente genuino para hacer en este contexto. Entonces nos pusimos a retransmitir partidos importantes de la historia de River, donde invitábamos a las audiencias, invitábamos a nuestro público a tal hora a juntarse, a ver el encuentro, juntarse desde su casa, ¿no? Obviamente, eh, a través de lo que se llama Watch Party de Facebook, donde teníamos las conversaciones y demás en tiempo real, opinando sobre el partido, y hacíamos toda una campaña, ¿no? Ese mismo día, haciendo y simulando como si fuera a jugar River, ¿no? Entonces poníamos la formación del partido, poníamos la cobertura del gol en minuto a minuto, todo aferrándonos a una intención de generar contenido en este contexto, ¿no? También, obviamente, y de vuelta, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, como así también River como asociación civil, y también, nada, un poco de este vínculo que tenemos hacia la sociedad y como un ente o como una entidad también muy trascendente en la conversación pública y demás. Bueno, todas las campañas en esta lógica siempre las apuntamos en base a eso. Obviamente era en un contexto diferente, ¿no? Pero un poco era, bueno, saber cómo hacíamos con esto. Juntamos todas las camisetas que tenían uno de los chicos en su casa para formar esta palabra tan recordada en su momento. Pero es nada, también todos los contenidos implican ver desde qué recurso creativo podemos llegar a generar una tensión o cómo podemos generar nuevas conversaciones en base a eso, ¿no? Al fin y al cabo, cuando nosotros publicamos un contenido en Instagram, estamos compitiendo también con otros tipos de contenidos, ¿no? También ¿por qué? Porque en nuestro feed, cuando nosotros scrolleamos algo, al fin y al cabo lo que estamos diciendo es esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces nosotros sabemos que competimos en ese algoritmo contra otros perfiles, contra otros contenidos, contra otras personas que siguen o no a X cuenta. Y entonces digamos, las creatividades eh, las hacemos teniendo en cuenta tanto la manera de generar atención o interés en el público, como también entender cuál es el algoritmo o el formato adecuado para cada red social, ¿no?
sabemos que de repente un tipo de imagen o un video en particular, lo que es TikTok hoy es un claro ejemplo de eso, porque TikTok tiene una lógica de contenidos muy particular, que cuando a veces se, se lleva a otra red o a alguien de otro tipo de audiencia ve un video de TikTok, le suena muy ajeno, le puede parecer hasta a veces estúpido o lo llaman de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no entiende quizás la lógica de una tendencia en TikTok, no entiende el tipo de conversación que se genera. Entonces también es entender, ¿no? Desde nuestro lado como comunicadores o como generadores de contenido, eh, qué es lo que queremos decir y adecuarla para cada tipo de audiencia y sobre todo también para cada tipo de plataforma. Este también un ejemplo, le pedimos a los jugadores de sus casas que nos manden cómo están entrenando y poder hacer un video editado con eso, que está incluso sponsoreado por Rexona, porque también en ese momento era a nuestros sponsors que nos pagan anualmente por la presencia en la camiseta, por las entradas, por lo que fuera, no teníamos nada que ofrecerles tampoco. Entonces, todos nuestros patrocinios pasaron a ser relevantes en el mundo digital porque teníamos que compensar en cierta manera ese espacio que no estaban teniendo en la práctica deportiva o en otro tipo de eventos. Y acá hay un ejemplo para mí, es lo más lindo en pandemia que me tocó hacer, que fue, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? En este momento? Y además, ¿cómo hacemos con Adidas, por ejemplo, que es nuestro principal patrocinador, que nos da una cifra importante por año en términos económicos y que no está teniendo ningún tipo de visibilidad ni de presencia ni nada? Entonces, estaba de moda en ese momento, no sé si recuerdan, los mundiales de cualquier cosa en Twitter, en Instagram, desde la mejor película de Disney hasta la mejor serie, estaba totalmente de moda eso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, ¿qué hacemos? Torneo de camisetas. A día tenemos ya más de 30 años de relación, entonces también nos permiten hablar de manera más fácil, ¿no? de ellos, y son quienes hacen a nuestra camiseta, entonces es una conversación un poco más genuina y más orgánica en cierto sentido. Eh, Desarrollamos toda una plataforma donde ayudados por nuestro museo y demás, pusimos todas las camisetas de nuestra historia, la gente podía votar, incluso nosotros nos quedábamos con el dato de esas personas que votaban, que también activamos después con Adidas para hacer campañas particulares, donde les pedíamos también más información, que hacen un poco a enriquecer, digamos, los conocimientos de Adidas, porque le preguntamos al hincha arriba, le preguntamos si le gustaba más la camiseta con franja, sin franja, con cuello, sin cuello, con esto, lo que fuera, y eso al fin y al cabo es una información muy relevante, ¿no? Para la empresa, para ellos. Y con esta campaña particular habíamos generado un nivel de conversación que si a Díaz de vuelta lo buscase por sí solos y demás, le hubiese sido muy difícil de generar. Entonces generamos todo un evento con sus diferentes etapas, con cada una en particular que también era una oportunidad de generar contenido, ¿no? Porque también hace a veces un poco a eso, ¿no? Nosotros, si entendemos o buscamos de repente generar, ¿no? Conversaciones genuinas, propias, de repente se abren un montón de espacios que uno puede capitalizar, que si uno no hubiese iniciado esa conversación, digamos, si nosotros no hubiésemos puesto el mundial de camisetas, digamos, no era algo conjuntural, sino es una conversación totalmente genuina y generada por nosotros que nos permitió, como excusa, aprovechar para hacer un montón de otras cuestiones en particular. Y acá también y quizás un poco para cerrar, uno de los mejores ejemplos de esto fue la campaña que hicimos de socios, ¿sí? Incluso en este contexto y demás, ya habiendo atravesado los primeros meses de pandemia, donde ya era, bueno, ¿qué hacemos? No? ¿Cómo generamos nuevos ingresos? No teníamos venta de entradas. Nuestros patrocinadores se sostenían, pero, viste, siempre estábamos, nadie sabía cómo íbamos a seguir. Entonces nos animamos
a de repente buscar nuevos socios, ¿no? Si bien no teníamos nada para ofrecer, no teníamos los partidos como para que la gente pudiera venir a la cancha, no teníamos las actividades sociales como para que la gente viniera al club. Lo único que teníamos, que al fin y al cabo, yo creo que siempre lo digo, que es lo más importante de ese carnet, es el sentido de pertenencia, ¿no? Es ese sentido de pertenencia que es un intangible que hace a lo más fuerte de la relación de River y sus hinchas. Y, perdón que justo voy a tener tampoco, voy a estar sin sonido, pero largamos una campaña, un spot, ahí te lo comparto, Cristian, a ver si lo puedes pasar vos, Dale, dale, dale. que apuntaba justamente a este call to action, a este sentido de pertenencia. Nos diferenciamos un poco de otros clubes que quizás iban a una cuestión un poco más pesada, o no por, digamos, sean mejor o peor, pero muy que nos pasó a todos, y muchas de las reacciones iban por ese lado de hay que cuidar, no hay que cuidarse, perdón, pero de la cuestión un poco más dramática, ¿no? Y demás, nosotros lo llevamos a un lugar de más de buscar este sentido de pertenencia que de decir ayudanos, o necesitamos que nos ayudes, o lo que fuera, sino que una cuestión de este es tu momento, o sea, tu momento de ser socio puede ser ayer, puede ser hoy, puede ser, y ahora lo van a ver un poco en el spot, pero tu momento de ser socio es hoy. Entonces, a partir de esa campaña, que también tenía que ver con una intención de cambiar un poco lo que sucedía mucho en los hinchas River, que creían que no se podían hacer socios, entonces teníamos que llamar mucho la atención. A partir de esa campaña, hoy podemos decir que hemos duplicado casi la cantidad de socios, si bien tiene que ver un poco, mucho más con la estrategia digital que con esta campaña en particular, pero, pero digamos que ha logrado grandes resultados incluso en este contexto desfavorable en ese sentido. Perdón, ahí te voy a pasar, Cristian, el link de YouTube. Dale, 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 no hay problema. Pero aprovecho también si alguno tiene una consulta o cualquier duda en particular. Creo que está hablando Alejandra, pero no la escucho porque está muteada. No, perdón, es que mi marido se está yendo y me estaba comentando algo, hablaba con él. Perdón, Alejandra. Perdón, sigo muteada, entonces estoy No hay problema, no hay problema. Vi que pusiste que eras bostera de nacimiento, pero que igual te parecía muy interesante lo que decía Lucas. Gracias. A ver, ahí me llegó el link. Denme un cachito que les comparto la pantalla, así lo vemos desde este lado. ¿Necesitas que te ponga como anfitrión? Sí, sí, perdón, María. Ok. No hay problema. Ahí está, ahí ya deberías poder. Dale, a ver si me deja, ya les digo. Tuki, ahí está. Ven la pestaña y me escuchan, ¿no? Sí. A ver si se escucha bien el audio. Vamos a rezarle a San Labruna. No se escucha el No se audio. escucha el sonido. No, a ver, denme un cachito más que vamos a hacer la última. A ver ahí. Hay hinchas de River que ya Ahí nacen está. siendo hinchas. Perfecto. Y a otros, tarde o temprano, nos termina llegando. No tiene mucha explicación. Es algo que se siente, que se vive, que se lleva en la piel.
Pero, ¿cuándo sentís que estás para más? ¿Cuándo te llega ese momento de ser socio? ¿Es algo que se da naturalmente? ¿O es algo sobrenatural? ¿Hay un muñeco interior que un día te palmea el corazón y te manda a la cancha? A lo mejor el clic se da después de ver 900 veces lo mismo. O tal vez se da con algo que nunca habías visto antes. ¿Y si ese momento te agarra lejos del Monumental? ¿Y si ese momento soy? Pensalo. Bien, Bueno, buenísimo. Sobre todo porque estaba leído por Francescoli, que es como una eminencia, un símbolo de lo que es la marca River, ¿no? Para el que no lo conoce. exacto. Bueno, y obviamente a partir de eso surgen un montón de- también de cuestiones que a veces tienen que ver con herramientas un poco más técnicas o no, que te brindan las plataformas digitales para poder generar pauta, o sea, publicidad con diferentes estrategias también de audiencias, ¿no? Nosotros sabemos que eh, una vez lanzado el spot a una audiencia que ya formaba parte de nuestra base de datos, le llegábamos con un tipo de mensaje diferente a aquel que no teníamos registrado, que quizás tenía un nivel de conocimiento menor hacia cómo tenía que hacerse socio. Sabíamos que le llegábamos también a 2 veces más a las personas que se habían quedado, digamos, lo que llamamos el carrito de compras que le había quedado ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que es un público que estuvo a punto de hacerlo, pero no lo hizo, entonces hubo algo que ahí sucedió, entonces volvemos, digamos, todo eso tiene que ver eh, con, con estrategias de conversión y técnicas de marketing digital que hacen un poco bueno, a lo que es quizás un buen spot, un buen mensaje, un buen contenido, que es un poco eh, lo fundamental, ¿no? A veces de cualquier campaña o lo que fuera, pero que también tiene que tener todo su desarrollo estratégico en cada plataforma para poder llegar bueno, a lo que fue este caso de éxito en particular. Pero bueno, la verdad que yo me puedo quedar un montón de tiempo hablando de esto. No sé si hay alguna duda, si Cristian, si querés que comente algo, alguna cuestión eh, en particular. Nosotros todo lo que es el análisis de métricas y demás, eh, nos basamos generalmente en plataformas digamos, porque así como todos conocemos, bueno, no todos, ¿no? Pero como está Metricool, como hay un montón de herramientas que tienen que ver con el análisis posterior de los datos, de los resultados, de los contenidos y demás, nosotros en particular también tenemos nuestras herramientas que son más adecuadas o propias de una marca deportiva, eh, que son específicas para eso, pero que también tienen que ver un poco con lo mismo, ¿no? Como una herramienta o un espacio donde uno se sienta a analizar todo eso que uno ya hizo, ¿no? Posteriormente, como para también medir y entender hacia dónde apuntar, o sea, entender que esto le fue bien, por qué creo que a esto le fue bien, por esto y por esto. Bueno, entonces lo que le fue bien, bueno, vamos a repetirlo o vamos a ver cómo reformulamos eso, y lo que le fue mal, y no necesariamente es decir, no hacerlo más, pero sí decir, che, ¿qué vuelta le podemos encontrar a esto? ¿No? Un contenido de vuelta en Twitter no es el mismo contenido que va para Instagram, no es el mismo contenido que es para Facebook. A veces sí, pero muchas veces no. O por lo menos cómo abordar ese contenido es lo que hace un poco también la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Lucas. No, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, por favor que me interrumpa, pero desde mi lado, agradecerte por habernos explicado, por haber presentado tu trabajo o el trabajo del equipo, que la verdad que es para felicitarlos.
Y desde mi lado, bueno, también agradecerles a todos los que participaron de este curso. De lo que vimos hoy de Lucas, está buenísimo que aprendamos como lección cómo algo tan trascendental para nosotros como lo fue la pandemia puede impactar de lleno en una marca y tener que reestructurarse, sobre todo en la parte de comunicación digital, que es un trabajo al cual nos afecta directamente, porque fíjense que todo lo que era generación de ingresos para River, por ejemplo, en el caso de la marca de Lucas, se cayó y de repente la parte comunicacional lo pudo sacar adelante a fuerza de ingenio, trabajo y demás. Es un ejemplo claro de cómo la parte comunicacional es vital para las marcas y para las empresas. Si ninguno tiene ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada el encuentro de hoy. Queda pendiente, yo les voy a mandar por escrito las consignas de este trabajo final que tenemos que hacer para aplicar una estrategia a cada una de nuestras organizaciones o marcas, pero bueno, no quería dejar de agradecerle a Lucas que tan amablemente nos prestó este tiempo y nos explicó todo. Así que Lucas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y cualquier consulta también luego estoy a disposición, Cristian, cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, Mari, también estamos hablando. Te voy a hacer llegar para los chicos las consignas de este trabajo final, que obviamente les digo, no se asusten, me pueden escribir para que los oriente, les dé una mano, pero la idea es aplicar más o menos todo lo que fuimos viendo en estos 8 encuentros a cada una de sus marcas para poder crear una estrategia de comunicación para la parte digital y las redes sociales de sus empresas. Bien. Bueno, por mi parte quería agradecer, bueno, Lucas, a vos por tomarte el tiempo de venir hoy y contar un poco tu experiencia, que es súper importante, digamos, el ejemplo, ver cómo aplicar estas cosas. Y a vos, Cristian, por todos los encuentros y todas las clases, que la verdad que estuvo muy bueno, de muy buen contenido. Y por supuesto a todas las personas que clase a clase asistieron y estuvieron presentes. Como siempre, esto va a estar subido a YouTube, así que yo se las voy a estar compartiendo por el grupo. Y también les compartí un cuadernillo por el grupo de WhatsApp que lo voy a estar subiendo en el Drive que tenemos todos en conjunto. Así que eso sería todo. Mil gracias de nuevo a todos por estar. Hasta luego. Buena semana. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.